Encuentros sin Fronteras, el espacio donde las historias de la población migrante en Colombia se convierten en ejemplos de transformación e integración. Vanguardia Podcast. Desde el campus El Jardín, transmite UNAP Radio, emisora online de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Hola, mi nombre es Alejandra Gualdrón y esto es Encuentros sin Fronteras, el podcast que explora la integración de la población migrante en Colombia. La Universidad UNAP y el proyecto Juntos Somos Más de Vanguardia y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, se unen para analizar los desafíos y las oportunidades que enfrentan los migrantes cuando deciden construir una vida lejos de su tierra natal. Hoy, de la mano de 3 invitados y de nuestro equipo periodístico, abordaremos los desafíos que afrontan los estudiantes extranjeros a la hora de integrarse en las aulas universitarias de Colombia. Bienvenidos. UNAP Radio, la radio de tu generación. Saludo entonces a nuestros invitados. Primero quiero empezar saludando a Jesús Leal Sánchez. Él es estudiante de Comunicación Social de la UNAP, proveniente de la ciudad de Maracay, Venezuela. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Saludo también a Camila del Vecchio. Ella es estudiante también de Comunicación Social, proveniente de la ciudad de Caracas, de Venezuela. Muchísimas gracias por la invitación. Y finalmente saludo a Mariana Chaverri Dueñas. Ella también es estudiante de Comunicación Social en la modalidad de intercambio, proveniente de Lima, Perú. Hola, muy buenas con todos. Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Y por último saludo a Xiomara Montañez Monsalve, editora del diario Vanguardia y del proyecto Juntos Somos Más. Hola, muy buenos días a todos y gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Encuentros sin Fronteras. Para iniciar nuestra conversación, darles algunos datos de contexto que considero que son importantes. Entonces, en Colombia hay más de 2.800.000 migrantes provenientes de Venezuela, pero hay un dato que es bien particular y es que el 30% de esa población está entre los 18 y los 29 años, es decir, son jóvenes como ustedes, ¿sí? Especialmente. Y bueno, y están muchos en condición de permanencia, están o estudiando o están trabajando, ¿sí? Y uno que otro de pronto está en condición de tránsito, es decir, pues por sus estudios acá. Quisiera preguntarles a ustedes si en sus familias o dentro de los planes familiares siempre estuvo que ustedes migraran, salieran de sus países de origen para venir a Colombia. Vale, bueno, por mi parte, la verdad, nunca estuvo en nuestros planes hasta más o menos 2016, 2015, que es cuando la crisis en Venezuela se puso peor. Ahí ya se empezó a plantear la idea, bueno, vámonos, pero además vámonos todos. Eso ya cambió las cosas, no era como, bueno, váyanse ustedes niñas. Eso creo que nunca se planteó, el irnos solos. Jesús. Bueno, al igual que Camila, mi familia no se tenía contemplado migrar. Más que todo, siempre se tenía contemplado pues el salir de Venezuela en calidad de turistas, de conocer. Más sin embargo, al igual que a ella, pues la situación sociopolítica y económica del país nos pegó fuerte a todos. Y quien migró primeramente fue mi mamá, para ser como ese ancla tanto para mi hermano menor como para mí al momento de llegar acá. Y llegamos en agosto del 2019 y creo que ha sido también lo mejor, porque como jóvenes también tenemos que pensar que en nuestro país no teníamos esa calidad de poder formarnos seguramente. Uh-huh. Y bueno, Mariana, tú estás, digamos que tu condición es distinta, porque pues eres un estudiante de intercambio acá en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, pero ¿contemplaste dentro de tus planes como universitaria salir de Perú y migrar en este tiempo a Colombia? Realmente no era mi plan salirme de mi país. Es algo que todavía no lo contemplaba, o si lo hacía más a futuro, no como que ya en el último año de mi carrera. Así que pues considero que fue una oportunidad y estoy totalmente privilegiada para poder haber hecho esto acá en estos momentos. Bueno, en el caso de Camila y de Jesús, cuya migración está atravesada más que todo por una situación social, política y económica muy específica de Venezuela,
la cual ha expulsado en este tiempo a casi 7.7 millones de personas a todo el mundo, pues se podría decir que no necesariamente se hizo para vivir una experiencia, como ustedes ya dijeron, sino por una necesidad, más bien una decisión familiar. Hablemos sobre cómo tomaron esa decisión, es decir, qué fue ya como el punto en que dijeron tenemos que hacerlo, y cómo fue tomar la decisión, cómo fue hablar entre todos y decidir nos vamos todos o empiezan unos y luego seguimos los demás. Bueno, sí, para ir complementando un poco la idea, cuando mi mamá tomó la decisión fue porque realmente se dio cuenta que aunque ella siendo profesional de la salud y docente en Venezuela y teniendo 3 empleos no era suficiente. Mi mamá era pues el seno de nuestro hogar, siendo madre soltera, nos levantó a mi hermano y a mí siempre con la mejor educación que ella pudo, y al poder nosotros tener que asistir a colegios privados, que esto también generaba costos, porque tal vez la educación pública en ese tiempo no nos proporcionaba lo que realmente necesitábamos para nuestra formación, mi mamá sencillamente vio que no era factible desgastarse tanto laboralmente en 3 empleos, cuando ni siquiera le alcanzaba tal vez para los transportes, por todos los temas que esto conllevaba. Entonces ella simplemente decidió probar suerte acá en Colombia por lo más cercano, y tal vez porque ella decía que en caso tal de que no le fuese tan bien, estaba al lado de Venezuela para devolverse, y que no nos quería tal vez poner en riesgo en ese tiempo. Y yo también estudiaba en la universidad en aquel entonces, en el 2019 yo estudiaba igual comunicación social en la ciudad de Caracas, estaba becado en la universidad, porque también por otro lado no iba a ser suficiente para yo costear un estudio universitario allá. Yo quería resaltar algo muy bonito que dices, Aleja, y es que nosotros no estamos migrando por una experiencia. O sea, a veces a la gente se le olvida que nosotros no estamos migrando por gusto. O sea, mis papás no se levantaron un día y dijeron, déjenme dejar todos mis estudios y mi casa y mi familia a un lado porque me provocó. Fue una cosa de mucho tiempo, de pensarlo durante por lo menos 2 años. En mi caso no se me preguntó nada porque yo llegué a Colombia a los casi 15 años. Entonces no había mucho que preguntarme, fue nos vamos, punto. Y creo que el punto decisivo, a diferencia de Jesús, es que, si no estoy mal, Jesús es del interior y yo soy de Caracas. Y eso es lo curioso, la situación en Caracas era diferente, éramos más privilegiados, entre comillas, por ser la capital. Entonces no nos fuimos tanto por el problema social y el problema económico, nos fuimos más por el lado de la seguridad. Yo vivía en una zona en la que estaban empezando a entrar a las casas, a allanarlas, y pues nos quitaban todo, nos quitaban hasta comida de las casas. Y creo que ese fue como el punto en el que ya mis papás dijeron, bueno, ya no podemos mantenerlas seguras, más que educación, más que un problema económico, era ya no las podemos proteger acá, así que hay que irnos. Bueno, yo tengo una pregunta para Camila, y es ¿cómo surgen esas conversaciones? Porque es que finalmente las decisiones las toman los adultos y ustedes pues son jóvenes, o en el caso tuyo pues eras ya muy joven. ¿Cómo surgen esas conversaciones al interior de las familias? Es decir, ¿qué les dicen sus papás? ¿Cómo pueden dialogar alrededor de una decisión tan trascendental que es dejarlo todo, ¿sí? Y además también ir a un lugar donde probablemente no sabemos si nos vaya bien o no? Creo que lo más difícil fue contarnos a nosotras dos que nos íbamos a ir, porque mi hermana estaba estudiando su carrera en Venezuela, estaba estudiando psicología en la UCAP, y yo estaba en pleno bachillerato. Entonces yo no quería dejar a mis amigos, ella no quería dejar su carrera, pero un día nos sentaron y nos explicaron las causas. Y esto es algo que nos pasaba a las dos. Nosotras al salir, así sea al colegio, estábamos todo el tiempo en comunicación, pensando en, bueno, no puedo ir a tal lado porque me puede pasar esto y aquello. Y cuando nos explicaron las causas y nos las desglosaron, fue como que sí, definitivamente hay que irnos. Pero lo más difícil no fue tanto el irnos, fue llegar. O sea, creo que las conversaciones que teníamos como familia eran más difíciles los primeros 6 meses que estuvimos en Colombia a el antes. Esos primeros 6 meses estuvieron marcados de hablarnos de como, bueno, estamos viviendo de los ahorros. O sea, ya no es, sí, papi, dame para ir al cine, papi, quiero salir con mis amigos, papi, págame, papi. No, es, hey, ya va. Pausa, tenemos que administrarnos familiarmente, estamos en un país nuevo. No era como, ay, por ejemplo, algo que me dio muy duro, que parece loco, la falta de carro. Yo nunca había estado en una ciudad sin carro.
Y fue como, bueno, vamos a ir al centro comercial. Ok, ¿qué vamos a agarrar? Metrolínea. Y eso uno lo para de frente y es como, wow. O me acuerdo una escena en que llegamos así, y llegamos a nuestro apartamento de Colombia. Nosotros en Caracas vivíamos en una casa, era la casa que construyó mi abuelo, o sea, mejor dicho, era como, todavía existe, era como nuestro lugar. Y me acuerdo, pisamos los 4 el apartamento que estábamos, que era chiquito, en una zona no tan linda, y todos nos vimos las caras como, ¿qué está pasando? O sea, ¿a dónde llegamos? Y fue como como asentar la realidad en ese momento, que fue como, ok, va a pasar un terremoto, pero vamos a salir bien. Entonces creo que esas conversaciones fueron hasta más difíciles que las de previas a irnos. Jesús, tú comentabas algo al principio que me llamó mucho la atención, y decías, mi mamá es madre soltera. Ahí, digamos, es una sola persona decidiendo. ¿Cómo fue también ese respaldo de ustedes como hijos a su mamá? Bueno, primeramente fue bastante difícil porque desde los 10 años que mis padres decidieron divorciarse, mi hermano y yo siempre contábamos solamente con mi mamá para todo. Entonces, al ser ella quien tomaba las decisiones, yo como un niño en ese tiempo de 10 años, me convertí tal vez en el mini hombre de la casa, y son etapas en las cuales yo no pude quemar satisfactoriamente. Entonces yo siempre me siento como que muy maduro para la edad que tengo, y son por esas cosas en las cuales yo tuve que adoptar un rol que tal vez no me pertenecía, pero había que suplir ese espacio que hacía falta, porque por más que mi madre pudiera haber sido suficiente para todo, siempre también hace falta ese lado paternal. Entonces ya yo no solamente era el hijo de mi mamá, sino el hermano y padre de mi hermano, para cualquier necesidad. Y yo en ese tiempo fui foráneo en Caracas. Yo decidí, cuando salí de bachillerato, irme a la ciudad de Caracas a estudiar comunicación social, que siempre ha sido la carrera que me ha apasionado, y gracias a un grupo de la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela, yo obtuve una beca para estudiar allá esa carrera. Con toda la situación política, cuando el presidente decidió sacar a la Embajada de los Estados Unidos del país, yo pierdo la beca, y ya mi mamá estaba en Colombia. Entonces yo no sabía qué hacer, porque evidentemente los costos, y Camila sabe que es una universidad bastante costosa, entonces yo sabía como que qué voy a hacer. Yo no tengo familia en Caracas, yo soy foráneo, no tengo cómo poder mantenerme, y mi mamá simplemente me dijo que ella tenía entonces que salir adelante y buscar un sitio donde nos pudiese suplir ciertas necesidades, porque al fin y al cabo el dinero no compra la felicidad, pero sí da confort y da libertad. Entonces ese confort y libertad no lo estábamos teniendo allá, porque yo tenía 17 años, yo nunca en mi vida había trabajado tampoco, dependíamos de mamá para todo, para cualquier necesidad que tuviésemos. Entonces, más que todo, cuando ella estaba acá, yo le comenté, oye, ¿puedo ir de vacaciones a verte y a estar un tiempito allá visitándote? Y esas vacaciones se convirtieron ya en 6 años estando en Colombia. Yo me hice mayor de edad en Colombia, mi primer trabajo fue en Colombia. Entonces cruzar ese puente Simón Bolívar y dejar a un Jesús de 17 años, un joven, un adolescente, y que acá en estas tierras colombianas yo me convirtiera en un hombre ya en un sitio que no me pertenece, que ahora ya me siento pues muy santandereano y muy colombiano, con un acento bastante extraño que no cambia, que pasarán los años y mi acento sigue siendo el mismo. Me siento muy compenetrado con Colombia, y es algo que gracias a mi mamá me ha permitido poder experimentar. Mariana, a diferencia de Camila y de Jesús, pues tú sí tuviste la libertad de escoger a dónde ir para estudiar, ¿sí? Cuéntame cómo fue tomar esa decisión, es decir, empezando que Bucaramanga tiene un nombre que a veces que nadie puede pronunciar, pero en el caso tuyo, ¿qué influyó esa decisión? Que fuera Bucaramanga, que fuera Santander y que fuera pues obviamente la Universidad UNAP. Para empezar, acá los chicos me han movido bastante lo que me han contado, porque yo soy consciente que estoy hablando ahorita desde mi privilegio, porque hacer este intercambio, este semestre acá, es totalmente desde mi privilegio. Y bueno, por lo que han hecho y sus familias, lo admiro bastante. Yo al menos Bucaramanga la escogí, no era la ciudad que tenía primero encabezada en mi mente, pero habían compañeras de la misma carrera, que al menos allá mi carrera se llama Ciencias de la Comunicación, que habían venido ya en UNAP, había escuchado maravillas de UNAP, y pues dije, ok, me voy a arriesgar, vamos a esta ciudad porque yo anteriormente ya había venido a Colombia, pero como para turistear y así a conocer. Y bueno, me arriesgué,
quedé, porque también fue un proceso bastante largo, eran varios estudiantes y solo de mi carrera quedamos 2 seleccionados, mi compañera y yo. Y bueno, llegué y sí, llegó a todas las expectativas que tenía de la universidad, la verdad, me encantó. Bueno, Camila, a diferencia de Jesús, tú llegaste acá a Bucaramanga a terminar el colegio. ¿Cómo fue ese proceso de adaptarte a un entorno, digamos, escolar y en los últimos 2 años que siempre uno está en la etapa un poquito más difícil de esa adolescencia ya próxima a ser un adulto, ¿no? Y qué era, ¿no? Exacto. Y los amigos, tú hacías mucho énfasis en tu grupo de amigos. ¿Cómo fue insertarte en ese nuevo entorno escolar? ¿Qué fue lo más difícil para ti, no solamente a nivel académico de pronto, sino a nivel de ambiente y entorno? ¿Y qué era lo que más extrañabas de tu vida escolar en Venezuela? La verdad, yo creo que fui muy afortunada en el colegio que quedé y que migrar como niño va a ser más fácil. Siempre, toda la vida. Porque por más de que sí existe el bullying y ay, que no me van a recibir, y yo llegué aterrada al colegio diciendo como, o sea, todo el mundo está en octavo, todo el mundo ya tiene su grupito de amigos y yo voy a ser la extranjera loser que no va a tener a nadie. Así llegué yo, pero llegué y me recibieron con los brazos abiertos, y de hecho durante esos 6 meses como más difíciles del inicio, el colegio era mi escape. O sea, era divertido, voy al colegio, qué chévere. Estaba aprendiendo muchísimas palabras porque obviamente yo hablaba y mis amigos no me entendían, se quedaban como, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres? No te entiendo. O por ejemplo, me acuerdo una vez que el primer día que llegué, yo me senté. En Venezuela no existen los pupitres de zurdo y de diestro, son todos una mesita. Y yo llegué y me senté en cualquier pupitre. Y llegó una niña y me dice, primer día del colegio, me dice, ¿tú acaso eres zurda? Y yo, no, yo soy diestra. Me dice, ¿por qué estás en un puesto para zurdos? Y yo, ¿y qué? Dios mío, qué pena, yo estaba en un puesto. Y me tocó cambiarme de puesto. Y, o sea, pasaban cosas así, más que todo barrera de lenguaje. Un día también salí en una clase y dije algo con la palabra cocineras. Y en Venezuela una cocinera es alguien que trabaja en la cocina, punto. Y allá se malinterpretó todo y me dijeron que cómo yo iba a hablar así, que qué me pasaba, y yo que ok, ya va, hay un problema cultural. Entonces creo que más que todo era la barrera como cultural de que era diferente, pero fue en realidad creo que la mejor experiencia llegar en el colegio. Y lo que más extrañaba de Venezuela y de mi entorno, creo que mis amigos, sí, yo todavía tengo mis amistades cercanas de allá, entonces claro. Y de hecho lo más difícil ha venido ahorita, en donde no soy suficientemente colombiana para el colombiano, pero tampoco soy suficientemente venezolana para el venezolano. Entonces lo feo ahora es como que no tengo hogar. O sea, sí lo tengo, pero... Tal vez eso tiene que ver con el arraigo, ¿no? Claro. O sea, aún estás en ese proceso. Exacto, entonces es como una frontera bien extraña en la que yo llego allá y es como, déjame cambiar mi chip a acento venezolano, y llego acá y déjame cambiar mi chip al acento colombiano, para pues poder como que medio ir encajando aún mejor en cada sociedad. Uh-huh. Le pregunto a Jesús y pues luego a Mariana y pues finalmente a Camila. Y ¿cuál es como ese reto que... digamos como el más fuerte que se han enfrentado al llegar acá a la ciudad? Que lo que más me ha costado acá desde que llegué ha sido tener credibilidad ante las personas y crear una cierta estigma de confianza, porque al ser tú el extraño, el que está llegando a un sitio del que no perteneces a ese círculo, pues van a desconfiar desde ti. Vas a ser el primero al que van a tomar en cuenta para desconfianza en cualquier área. Entonces, siguiendo un poquito pues mi relato, cuando ya yo decidí establecerme acá, que las vacaciones se convirtieron ya en mi estancia final para ya sentarme de manera oficial, fue que empecé a buscar trabajo. Yo nunca había trabajado, no sabía cómo se hacía eso, que era una hoja de vida, que es eso, mamá, ayúdame. Me acordé y mamá me dijo, Jesús, yo buscaba en todos lados.
en todos lados con mis papeles en regla, pues obviamente se burlaban. Era una época en la que llegué donde también la migración estaba bastante marcada por la delincuencia, entonces era más estigmatizado que hoy en día 2024, en el año en el que yo llegué sí se sentía muchísimo más la xenofobia a mi parecer, entonces se burlaba muchísimo de mí hasta que yo recordé que yo sabía hablar inglés. Pero yo nunca me había visto dando clases, eso para mí era algo como que no, yo solamente sé que lo sé hablar, pero no enseñárselo a otros. Entonces en el colegio donde estaba estudiando mi hermano, él estaba en tercer grado, había un papelito que decía, se necesitan profesores de inglés. Yo llegué, empecé a hacer la entrevista y tampoco, volviendo a la credibilidad o a la falta de confianza, pues no creían que yo sabía lo suficientemente el inglés para poder enseñarlo. Desconocían de que en Venezuela también se podía aprender inglés, o se burlaban de mi persona diciéndome, ¿cómo me vas a decir que tú hablas inglés y que aprendiste en Venezuela? Y yo, sí lo hice, o si es posible. Y tampoco podían creer que yo a los 15 años me había ganado también una beca por parte de la embajada para representar a Venezuela en Estados Unidos. Entonces era contar ese contexto de empezar a crecer esa credibilidad, hasta que alguien me dio la oportunidad. Y ahí pues empecé a rienda suelta a demostrar lo que yo tenía para ofrecer, pero abierto a aprender. Porque creo que la credibilidad que yo he formado o esa área de confianza ante las personas que me rodean ha sido porque yo he estado muy presto a aprender. Considero que primero La Plata, porque a mí me chocó bastante cuando, no sé, quería ir a una tienda, obviamente no digo en mi caso, y me digan que, no sé, este chupetín o pandeta, no sé cómo se le pueda decir, está Mir. Y yo, ¿cómo va a estar Mir? ¿Qué hablas? Porque allá Mir son 1,000 soles, o sea, es como que mucha plata. Y me quedaba, o sea, ok, bueno, voy a confiar. Y otra cosa creo que es en extrañar, pero más que todo extrañar a tu familia. Porque bueno, acá, por lo que entiendo, los chicos pues vinieron con sus familias y todo eso. Es un intercambio, yo sé que voy a volver, pero igual como que te choca saber que en tu casa ya no está tu mamá, como que o sea, yo me levanto a veces y al menos yo estoy en un homestay y pues solo vivo con 2 chicas más de intercambio y con los dueños de la casa. Y es como que me levanto y hago mis cosas y es como que, ¿por qué nadie me regaña? Nadie me llama la atención. Y es como que extraño que mi mamá me llame la atención. Y es como que esas cositas, saber que mi mamá me hacía los desayunos o el almuerzo, me decía, pero Mariana, acerco, no sé, una chompa porque hace frío, o que mi papá esté ahí, bromearme mis hermanas, o sea, extrañar a la familia es como que algo que me choca bastante. Claro que de por sí mis papás siempre nos han enseñado tanto a mí como a mis hermanas ser muy independientes. Creo que yo estoy viviendo como otra vez un pedazo de migración porque mis papás se regresaron hace 2 años a Venezuela. O sea, yo ahora estoy viviendo el pedazo de ahora ser un migrante independiente que haces tus papeles legales, tú ves qué pasa con la universidad. Entonces ese es un nuevo trecho. Entonces en el primer tramo creo que la barrera más grande fue ver a mis papás empezar de cero. A mí eso me marcó muchísimo. Creo que porque tenía 15 años y siempre los vi como, no, mis papás son doctores, van, trabajan, todo bien, felices. Y de la nada fue como, mis papás no tienen trabajo, mis papás están convalidando, a mis papás no le van a dar trabajo hasta que estén convalidados. Fue como, bueno, ok, o sea, fue llegar a la casa y ver a mis papás en la casa, todo el día. Y eso era como, wow, qué loco empezar, o sea, y verlos sin amigos, porque entonces yo hice amigos, mi hermano hizo amigos, y ellos no tenían amigos. Y eso creo que fue lo que más me chocó cuando llegué. Y ahorita, en esta etapa como independiente, sin duda una barrera que yo no me había dado tanto cuenta que era tan importante es la barrera de legalizarse. Yo siempre he estado legal en Colombia, pero claro, tenía a mi mamá que me hacía la hojita, mi amor, pásame una foto tuya, pásame tal tuyo, y después fue como, bueno, ve a Migración Colombia, habla con el de Migración Colombia, habla con la universidad y te ponen una retención en la universidad, pero entonces Migración no te puede dar la cosa, entonces ve y pelea y ve para allá y ve para acá y vete tú caminando, vete para el centro, vete. Eso creo que ha sido en estos momentos el problema más grande que veo, que es como que muy difícil legalizarse. Vanguardia Podcast. Bueno, ya en este segundo bloque de Encuentros sin Fronteras vamos a hablar más directamente del proceso de integración de cada uno de ustedes ya en las aulas de clase. Y quiero empezar otra vez con Camila, para devolvernos nuevamente a tu etapa del colegio un poquito.
porque me llama la atención que, bueno, ya nos hablaste del proceso integrándote en el ambiente, ¿no? Con compañeros nuevos, chicos nuevos de tu edad. Pero bueno, ¿qué diferencias viste? Y ahorita lo hablábamos antes de iniciar a grabar, en el sistema educativo, ¿no? ¿Qué tan duro fue para ti adaptarte a un sistema educativo nuevo que asumo que tiene grandes diferencias? ¿Y qué cosas viste que fue fácil también adaptarte? Bueno, yo aquí voy a hablar desde que soy un venezolano privilegiado. Yo estoy consciente de eso, siempre lo he sido. Yo no migré como migran la mayoría. Yo no vivía en Caracas como vive la mayoría. Entonces, en Caracas yo tenía un colegio privado que era muy bueno. Entonces, la verdad, cuando llegué acá, el sistema era prácticamente el mismo. Era, ve tus clases, haz tus tareas, tienes un examen, estudia para tu examen, punto y se acabó. O sea, llegué con muy buenas bases. Entonces, la verdad, adaptarse al sistema fue relativamente rápido. Me costó fue adaptarme a no ser confianzuda. Porque el venezolano llega y te dice, hola, ¿cómo estás? Ya, tú, de tú a tú, ya está ahí. Y yo llegué y le dije a mis profesores, ay, hola, profe, ¿qué más? ¿Dónde está el usted? El su merced, ¿cómo está? Cuénteme. Y yo, bueno, sí, es verdad. Y ahí fue como eso, y también creo que fue difícil adaptarse a que siendo niño también te piden cosas legales. O sea, en serio, yo llegué a un colegio acá en Bucaramanga en donde me iba a inscribir y me dicen, ok, ¿dónde está tu visa de estudiante? Yo les dije como, bueno, no, o sea, para poder tener la visa de estudiante necesito tener la carta de aceptación del colegio. Y el colegio me dijo, no, que ellos no me iban a dar la carta hasta ellos tener la visa. Yo le dije, pero es que no me dan la visa hasta que tú no tengas la carta. Y mira, no, lo vamos a conversar con nuestros abogados. Y pasaron 3 meses, y después de 3 meses es que el colegio ese me dio la respuesta. Y era como, ya estoy en otro colegio, ya estoy legal, o sea, quédate tú con tu carta. Entonces creo que eso también fue una barrera como del sistema, porque para mí un niño, ¿qué legal qué? O sea, yo de 14 años, sí, soy legal, soy humano, ya. Y fue como, no, no, te pido en cosas. Yo llegué, me acuerdo, al colegio en el que sí entré, y me llaman como a la semana rectoría. Yo, hola, ¿qué pasó? Bueno, ¿y dónde está tu cédula de extranjería, tu pasaporte, tu visa? Y yo, no sé, llama a mi mamá. Yo no sé que yo tenía eso. Bueno, Mariana, ahora pasemos contigo. ¿Qué diferencias has visto en el ambiente universitario de acá de Bucaramanga y pues de la UNAP, que es una universidad privada, a lo que vivías o vives día a día en Lima? ¿Y cómo ha sido también, digamos, relacionarte no solo con estudiantes bumangueses de tu carrera, sino también en ese grupo en que compartes con otros estudiantes de intercambio que vienen, por ejemplo, de México o otras partes de Europa? Bueno, en mi caso, yo cuando llegué y vi la dinámica de las clases, me quedé como que no hay tanto respeto. O sea, tipo como que, por ejemplo, demasiada confianza. hay mucha confianza. O sea, como que los alumnos con los profesores tienen mucha confianza, se tutean. Ya, en la vida vas a ver que se tuteen, en la vida. Y te quedas como, ¿por qué se tutean? O cuando están, por ejemplo, en exposiciones, o alguien está hablando enfrente, como que pasan así nomás. O sea, pasan enfrente de la persona que está exponiendo y no esperan, porque yo, por ejemplo, una vez en clase estábamos en exposiciones y yo había llegado un poco tarde, mi error, y me quedé en la puerta así como que a un costadito esperando que termine, ¿no? Para recién pasar por respeto. Y el profe me ve y me dice, pasa, pero no, pasa. Y yo pasé y me quedé como que, ay, pero no acabo de interrumpir porque está en exposición. O no mismo, porque los profesores sean también un poco confianzudos, no sé cómo decirlo, pero así confianzudos con los mismos alumnos. Sí, hay una relación más cercana. Una relación más cercana, eso también lo que me chocó, también desde en primer día de la bienvenida, como que veía que hasta el mismo rector o director de la facultad interactuaba bastante con los mismos alumnos y yo me quedé así. Yo una rectora ni la veo, de mi universidad ni la veo. Con la justa se aparece y se está interactuando, y encima está jugando. Y me quedé, qué raro. Y eso es lo que me llamó bastante la atención y me gustó porque pues se creó una relación muchísimo más cercana con los profes, con autoridades más
altas de la universidad y te quedas como que está chévere, como que humaniza más a las personas que están a cargo de tu universidad, ¿no? Jesús, ¿cómo has sentido ese proceso de integrarte ya en el entorno de las clases, que ha sido lo más fácil y quizá lo más retador? Bueno, me costó un poco porque, aunque ya yo venía estudiando la misma carrera en Caracas, el haber dejado de estudiar por 5 años y decidir retomar nuevamente fue bastante doloroso para mí, en el sentido en que recuerdo muy bien que el 5 de febrero de este año, cuando nos estaban dando la bienvenida, en mi caso a primer semestre de comunicación social en el Auditorio Mayor, en mi Instagram estaban las fotos de mis amigos saliendo del auditorio en Caracas con su toga y birrete, porque pues por el tiempo que había pasado ya era para yo haber salido graduado de allá. Me dejó súper bajoneado eso, y también por la diferencia de edad, que yo entré en un primer semestre ya con 23 años y comparto clases con personas desde los 16 años. Entonces, pues tal vez el pensamiento es muy distinto. No hablo de inmadurez o madurez, porque la madurez no va ligada a la edad de la persona, pero las experiencias vividas de cada persona sí marcan muchísimo lo que uno es y lo que demuestra. Entonces, tal vez las cosas que ellos no han vivido, que ni siquiera se imaginan que pasa, pues ya yo las había requete vivido. Entonces, tal vez he sentido muchísimo el apoyo por parte de los profesores en ese aspecto, que me han ayudado muchísimo a integrarme. Hablando de lo difícil que fue eso al momento de integrarme y sentirme como que muy aparte, o sentirme que ya yo sabía algo pero igual me quedaba callado, porque me preguntaron en un comienzo si yo quería homologar, y yo decidí que quería comenzar todo desde cero, porque yo pude haber homologado prácticamente los 2 primeros semestres, pero 5 años sin practicarlo solamente se pierden. O sea, si lo que tú no practicas se olvida. Entonces yo quería volver a conectarme desde cero y a vivirla bonita, a vivir la experiencia bonita de la carrera, y no con el miedo de que estoy estudiando esto, pero tal vez dentro de mi cúpula en Caracas no sentía lo que pasaba en la sociedad, pero apenas salía era otra realidad. Entonces el poder disfrutar de la vida universitaria para mí ha sido bastante satisfactoria acá en la UNAP. Me siento muy bienvenido. Vanguardia Podcast. Este tercer y último bloque quiero que conversemos a partir de unas premisas, si se puede decir de esta manera, y es que el año pasado hubo un encuentro de jóvenes migrantes en Bogotá con la Universidad de los Andes, en donde se analizó sobre todo como el futuro o en lo que ellos estaban como interesados en conocer y en profundizar, precisamente por los retos, llamémoslo de esta manera, que enfrentan ya después de terminar el colegio, las universidades, una experiencia de intercambio, y es básicamente la vida laboral, ¿sí? Entonces, bueno, quiero empezar por Camila. Uno de los desafíos es: los jóvenes tienen retos a la hora de buscar oportunidades económicas y de inserción laboral. Piensa como que podría darse a raíz de eso. Mariana, a los jóvenes migrantes los aquejan las enfermedades relacionadas con la salud mental. Tanto es como una de las grandes situaciones que se presentan. Y Jesús, en este aspecto, los jóvenes migrantes han encontrado en los emprendimientos un medio de sustento importante que los ayuda a sobrevivir y salir adelante. Acerca de la inserción laboral Oportunidades económicas. y oportunidades económicas, otra vez, como hablo del privilegio, yo sí veo muchas oportunidades económicas, pero el problema es que la veo más bien en un trabajo remoto que en un trabajo presencial. Porque no es mentira de que apenas uno es venezolano y llega a pedir un trabajo, ya lo que se está imaginando la empresa o el medio de comunicación es: voy a tener que lidiar con Migración Colombia. Es lo primero que yo creo que se les pasa por la mente. Y es válido, o sea, es verdad, una empresa tiene que pensar en lo que va a costar su recurso humano. Entonces, yo lo veo más hacia el lado de, yo al igual que Jesús, en Venezuela enseñan muy buen inglés, entonces también sé inglés, así que yo veo más la oportunidad de los extranjeros en los trabajos remotos. ¿Por qué? Porque son una puerta en la que una empresa de Estados Unidos o de Inglaterra no me va a preguntar: ¿estás legal en Colombia? Eso es problema mío. Y ahí hay, creo que, una diferencia abismal en cuanto a no les importa contratar, no les importa dónde seas,
con tal de que tú tengas todo en orden y ya. Y en cuanto a oportunidades ya acá económicas y así, yo creo que una oportunidad que veo desde mi rol de estudiante es vivir la universidad al 100%. ¿Por qué? Porque si tú la vives al 100% haces contactos, independientemente de si en el futuro los vas a usar o no. Siempre los vas a hacer. O sea, por ejemplo, creo que mi experiencia más grande de la universidad es Ulibro, y Ulibro ha sido mi brazo de contactos. Entonces yo sé que tal vez si yo algún día estoy buscando prácticas, trabajo o algo, tengo a quien escribirle, tengo a quien llegar y decirles como, oye, tú sabes quién soy yo, tú sabes cómo trabajo yo, porfa, ayúdame. Entonces yo creo que eso es clave. Mariana, desde la salud mental. Bueno, yo considero que el tema de la salud mental es algo súper delicado, que hasta el momento no ha tenido tanta relevancia. Capaz ahora sí, como que ya se da más a notar ayuda profesional, que las personas, que padres de familia tengan más en cuenta lo que es la salud mental. Y yo no considero que es muy difícil en cualquier ámbito, cualquier categoría de salud mental. Si ya, o sea, vienes a otro país con algo que te mueve mucho en la cabeza, como que de por sí es muy difícil. Y lo digo de primera mano porque yo he estado con personas a mi alrededor que sufren de ansiedad, depresión, y considero que encima salirte de tu país te afecta muchísimo más, mucho, mucho más. Es un tema bastante delicado, la verdad, pero creo que también el hecho de estar fuera de tu país como que te motiva, ¿no? Te quedas como que estoy fuera de mi país, puedo, no sé, puedo pasearme, o no estoy en mi país de origen, como que te motiva más a salirte de donde estás. Obviamente con ayuda profesional se puede manejar mejor. Y Jesús, desde el tema de los emprendimientos, que pues por acá en Encuentros Sin Fronteras hemos hablado muchísimo del tema porque es como la principal fuente de empleo que tiene una persona cuando migra. A través de la falta o la escasez de ofertas laborales de manera de trabajo formal para migrantes, estén o no legales, y también por la falta de recursos para poder costearse buenos tratamientos de salud mental, porque sabemos que en Colombia, siento que por más que tengas o no EPS, lo digo desde mi experiencia, no te dan nunca una incapacidad por salud mental. Nunca le van a dar ese respaldo que realmente se necesita al hablar de la ansiedad, que más del 40% de migrantes, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, tienen que sobrellevar día a día, estén o no con su familia. Y pues dentro del emprendimiento encuentran tal vez una ventanita para poder salir adelante de manera informal, donde ellos son sus propios jefes, pero también presentan otras trabas o otras barreras o áreas tal vez de oportunidad de crecimiento para ellos, que les genera muchísimas disyuntivas, como el acceso a recursos financieros, porque si no tienen la legalidad correspondiente no van a poder nunca acceder tal vez a un crédito para poder financiar sus emprendimientos. Entonces ellos mismos tienen que costearse o ver a través de la confianza o de la credibilidad que crean en su entorno, el que conocen quién le puede prestar algo, quién le puede hacer un préstamo de manera informal para que ellos puedan comenzar. Tal vez también está la falta de reconocimiento y apoyo por parte de las organizaciones respectivas, porque nosotros acá en esta mesa hablamos desde un privilegio. Independientemente seamos o no migrantes, somos privilegiados, porque incluso no muchos colombianos, estando en su propio país acá, tienen el acceso a estudiar en la universidad con la calidad con la que nosotros lo hacemos. Entonces, sabiendo eso y partiendo desde ese punto, tenemos que siempre pensar que hay una persona por encima de nosotros, pero muchísimas más por debajo de lo que estamos nosotros. Ya para ir cerrando, nos gustaría que ahora cada uno de ustedes nos contara cuál ha sido ese gran aprendizaje que extraen de la experiencia de estar en un país diferente a donde nacieron. Resumirlo todo en uno es muy difícil, son 7 años de aprendizaje. Creo que me llevo la palabra resiliencia, o sea, hay que hacerlo, no hay de otra, o sea, creo que ese es mi aprendizaje más grande, así sea que empecé de cero, hay que hacerlo. Toca legalizarse, hay que hacerlo. Punto. O sea, hay que hacerlo y ya, y tienes que armarte de valor y decir, sí, qué fastidio que me haya tocado esta situación, no me gusta. De hecho, yo soy de las que opino que yo no quiero volver a migrar, no más, déjenme tranquila.
Pero creo que lo que me llevo es eso. Cuando tú llegas a un lugar, tienes que abordarlo desde que estás llegando a una casa que no es tuya y tienes que ser resiliente con lo que sea. Y tú, Mariana, de pronto llevas poco tiempo acá en la ciudad, en Colombia, pero ¿qué es lo que más te llevas hasta ahora de esta experiencia de estar acá? Bueno, solo llevo ya 1 mes y medio prácticamente acá, pero considero que me llevo lo que sería la independencia, totalmente, porque es hacer mis cosas yo sola, o sea, de por sí allá en Perú, pues, trabajaba, estudiaba, pero igual llegaba a mi casa y me decían, ay, ahí te dejé para tu cena o para el almuerzo. Y acá es completamente, yo me cocino, yo hago todo. Y es como que yo me llevo en lo que es ser independiente completamente, como que no depender de mis papás, no depender de que alguien esté ahí en la casa. Y también, de igual forma que mi compañera, creo que en la paciencia, porque pues hay momentos en los que uno mismo por tema de plata se queda como que, ay, pero no sé esto, me desespera esto. Y el mismo hecho de calmarte, ser paciente contigo mismo, porque como que al fin y al cabo estar tanto tiempo como que solo te ayuda a conocerte a ti mismo, te lleva a eso. ¿Y tú, Jesús, qué aprendizaje tienes de toda esta experiencia? Primero, siento que he aprendido muchísimo a conocer más a mi país estando fuera de él. Sí, y siento que como migrante, como lo dijo Camila, no quiero volver a pasar por lo mismo, pero si me toca ya tengo buenas bases y ya el temor no existe de volver a comenzar desde cero. Cuesta, da miedo muchísimo. No es tarea sencilla simplemente agarrar un bolso y decidir cuáles son las 2 mudas de ropas que vas a meter en ese bolso o esa maleta y tratar de meter toda tu vida ahí porque no entra. No entra. Ya desde este punto no extraño los lugares, sino los momentos que viví en los lugares, que son los que puedo llevar conmigo sin necesidad de pagar extra equipaje cuando lo hago, y siento también apostar y cuidar el sitio en el que estamos, porque aunque muchos jóvenes llegamos acá a Colombia y lo sentimos como la tierra prometida para volver a comenzar desde cero, porque tal vez es lo más parecido a Venezuela que tenemos, porque compartimos muchísimo riqueza cultural. Así también otros jóvenes siendo colombianos piensan que tienen que buscar otro lugar para buscar esa tierra prometida. Entonces siento que es el cuidar en donde estamos. Vanguardia Podcast. Bueno, Xiomara, y a todos los que nos escuchan y nos ven también, nos reuniremos pronto en un nuevo episodio de Encuentros sin Fronteras para conectar con experiencias reales de transformación e integración. Somos las voces que representan un país. En UNAP Radio nos unen las diferencias. Una gran variedad de caminos que nos llevan a un mismo lugar. Este es tu lugar seguro. Somos diversidad de voces. Somos UNAP Radio. Conectamos experiencias reales de cambio y transformación en Encuentros sin Fronteras, donde la integración migrante es una realidad.